Buenas tardes, chicos. La clase Hola, de hoy, Licen. ¿cómo están, chicos? La clase de hoy de física, vamos a ver el movimiento armónico simple, ¿sí? Con las energías, las diferentes energías, pero primero vamos a ver Ecuador es un país pluricultural y multiétnico, ¿sí? Tenemos diferentes etnias en nuestro país, las cuales debemos respetar y debemos también preservar su cultura, ¿ya? Ecuador es un país plurinacional, pluricultural y multiétnico. En la Constitución de 1998 dio un paso adelante en este ámbito y se oficializó al Ecuador como pluricultural y multiétnico. Pero este reconocimiento quedó incompleto. Entonces, en la Constitución de 2008, este reconocimiento fue dado, pero aún falta mucho por hacer. ¿Qué quiere decir pluricultural? Este es un término que no está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Sí se encuentra, en cambio, un concepto que funciona como su sinónimo multicultural. Estos adjetivos se refieren a aquello que se caracteriza por albergar o reflejar varias culturas. ¿Qué denominamos nosotros como pluriculturalidad en Ecuador? Quiere decir que habitamos varios grupos étnicos, pero todos somos ecuatorianos, ¿sí? La Constitución Política de la República consagra la existencia de un Estado pluricultural y multiétnico. Y eso significa que nuestra nación tiene diversidad de pueblos con derecho para expresarse y desarrollarse conservando su identidad. Como pluricultural denominamos la situación de una colectividad o sociedad en cuyo seno existe una variedad de culturas, como ya les dije. En este sentido, son pluriculturales aquellos países o estados en cuyos territorios cohabitan distintas etnias o grupos culturales con tradiciones, costumbres, creencias y además lenguas diferentes. ¿Por qué decimos que Ecuador es una nación multiétnica y pluricultural? Ecuador es considerado un país multiétnico debido a la presencia de varios grupos de nacionalidades y pueblos que mantienen sus rasgos culturales. Las culturas que subsistieron y están presentes aún en tiempos actuales, tenemos los aguá, los chachis, los cayapas y los áchilas o colorados. Con la conquista y la colonia llegaron los blancos europeos de España, quienes a su vez trajeron esclavos de África, y es por ello que Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, son países multiétnicos y pluriculturales, ¿sí? Y en cada nacionalidad y región poseen rasgos propios que les distinguen de sus regiones vecinas. Entonces, chicos, con esto tienen que hacer el compromiso sobre Ecuador, país pluricultural y multiétnico, ¿sí? Sobre nuestras raíces ancestrales y cuán orgullosos nos sentimos de ellas. Bueno, para comenzar con la clase, tenemos la energía en el movimiento armónico simple, ¿sí? O más. ¿Por qué decimos que el movimiento armónico simple es un movimiento ideal? ¿Por qué creen que el movimiento armónico simple es un movimiento ideal? En la dinámica rotacional y la elasticidad tenemos el movimiento oscilatorio, ¿sí? O el movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple, o más, también denominado como movimiento vibratorio o armónico simple, es un movimiento periódico, oscilatorio y vibratorio en ausencia de fricción. Es por eso que es ideal, porque no tiene fricción, ¿sí? Está en ausencia de fricción. Y esto es producido por la acción
de la fuerza recuperadora, que es directamente proporcional a la posición, pero en sentido opuesto. Y queda descrito en función del tiempo, ¿sí? Por una función senoidal, seno o coseno, ¿sí? A la función senoidal le llamamos seno o coseno. Cualquiera de las dos es una función senoidal. Si la descripción de un movimiento requiriese más de una función armónica en general, sería un movimiento armónico, pero no un MAS, o sea, no sería un movimiento armónico simple. Sería armónico, pero no un movimiento armónico simple, ¿sí? El movimiento armónico simple es un movimiento ideal en donde no existen pérdidas de energía porque no existe fricción y por tanto la energía total siempre se conserva, ¿sí? Es decir, que la energía total siempre será la misma. En el caso de un resorte, tendríamos que la energía total... En el caso de un resorte tendríamos que la energía total es igual a la energía cinética más la energía potencial elástica, ¿sí? Entonces aquí tenemos la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, es la velocidad lineal, y la fórmula de la energía potencial elástica, que esto ya vimos, es un medio por la constante elástica, ¿sí? Y por la longitud de elongación. Entonces, cuando nosotros reemplazamos en esta expresión, la energía total sería igual a la energía cinética, que es esta, más la energía potencial elástica. Entonces tenemos que si consideramos que el movimiento armónico simple, en el movimiento armónico simple, la máxima velocidad es el punto de equilibrio y su velocidad es nula en los extremos, lo mismo acontece con sus energías, ¿sí? En el caso de la energía potencial elástica, como esta es proporcional al cuadrado de la elongación, en los extremos es máxima y en el punto de equilibrio sería nula. Recordemos que la ley de conservación de la energía nos dice que la energía total que posee un sistema aislado permanece constante, ¿sí?, en el tiempo, aunque esta energía pueda transformarse en otro tipo, ¿sí? Pero ustedes recuerden que la energía no se crea ni se destruye, ¿sí? Lo único que hace es transformarse. Aquí tenemos una consideración. Si nosotros consideramos que el movimiento armónico simple, ¿sí?, en él, la máxima velocidad es el punto de equilibrio y su velocidad es nula en los extremos, lo mismo sucede con sus energías, ¿sí?, la energía cinética y la energía potencial. En el caso de la energía potencial elástica, como es proporcional al cuadrado de la elongación, es proporcional al cuadrado de la longitud de elongación en los extremos, es máxima. Y en el punto de equilibrio sería nula, ¿sí? En el punto de equilibrio quiere decir cuando nosotros no hemos elongado el resorte, ¿sí? Si es un resorte. Y sería en su punto de reposo, en su punto normal. Ahí sería nula. Y en los extremos, cuando nosotros elongamos el resorte, es máxima la energía potencial elástica. Aquí tenemos un ejercicio. Podemos afirmar, no, todavía no. Se puede afirmar que la energía total corresponde a la energía cinética máxima, en donde la energía potencial es nula, ¿sí? Aquí tenemos la energía cinética. Y sustituimos en la ecuación, ¿sí? Tenemos la velocidad máxima, que es de menos 2pi por la frecuencia y por la amplitud. Aquí representamos la A como amplitud. La energía total sería la energía cinética y aquí vamos a reemplazar la velocidad, que la velocidad máxima es igual a menos 2pi por la frecuencia y por la amplitud. Y esto al cuadrado, porque es la velocidad, ¿verdad? Entonces nos queda lo siguiente, ya elevando todas estas expresiones al cuadrado. Aquí ya tenemos la ecuación de la energía total. Y la energía total, pero trabajando con la energía cinética máxima.
Y la energía potencial elástica máxima sería igual a la total, en donde su elongación es igual a la amplitud, ¿sí? Entonces tenemos que la energía total, trabajando con la energía potencial elástica, es un medio por la constante elástica y por la amplitud al cuadrado. Si igualamos las dos ecuaciones, vamos a obtener una ecuación muy interesante donde podemos observar cómo nosotros podemos calcular el período, ¿sí? Y tenemos que el período es igual a 2pi por la raíz de la masa sobre la constante. Ahora, por otro lado, si la energía total de la ecuación, de esta ecuación, ¿sí? Donde reemplazamos la energía potencial elástica, sustituimos en la ecuación 6,8 de acá, ¿ya? Tenemos un medio de K, que esto sería la energía potencial elástica, ¿sí? Igual a la energía cinética, ¿sí? Más la energía potencial elástica recuperadora, ¿sí? Simplificando, nosotros vamos a reemplazar todos los valores, ¿sí? Aplicamos aquí matemática, aplicamos la propiedad distributiva de la raíz, ¿ya? Y llegamos a estas ecuaciones, despejamos, y lo que queremos es despejar, llegar a reemplazar la velocidad, ¿ya? Entonces tenemos que la velocidad es igual a 2pi sobre el período por la raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos la elongación al cuadrado, ¿sí? Esta ecuación vamos a utilizar. Todo esto es un procedimiento matemático. ¿Listo? Entonces, chicos, ¿tienen alguna pregunta? El periodo siempre va a ser 2pi, Lisa. ¿Perdón? ¿No lo escuché muy bien? El periodo siempre va a ser 2pi. Claro, este es el periodo, esta es la ecuación del periodo. Nosotros para calcular el periodo vamos a aplicar esta ecuación. ¿Sí? Es 2pi por la raíz cuadrada de la masa sobre la constante. Sobre la constante de elongación. La constante recuperadora elástica es eso. ¿Alguna otra pregunta? No, Lisa. ¿Está todo claro? Sí. Ya. A ver, entonces, vamos a recordar, ¿sí? Que muchas veces la física nos puede parecer algo complicada, ¿sí? Pero por la cantidad de relaciones y ecuaciones matemáticas que tenemos que realizar y fórmulas. ¿Sí? No es importante saber de memoria cada una de las relaciones plasmadas en las clases, ¿sí? O sea, ustedes, las relaciones son estas ecuaciones, ¿sí? Lo importante es tener claros los conceptos, ¿sí? La memoria es importante en el aprendizaje, pero no es lo más fundamental. Es nosotros poder razonar y tener en claro los conceptos, ¿sí? Nosotros hemos llamado ecuaciones y no fórmulas. Siempre yo les llamo ecuaciones y no fórmulas, porque justamente una fórmula es un medio práctico que nos permite dar los elementos necesarios para poder resolver un problema sin saber cómo se obtuvo el resultado. En cambio, si nosotros decimos ecuaciones, ya nos vamos a centrar más en la parte de razonamiento, ¿sí? Entonces, si nosotros razonamos todas estas ecuaciones, vamos a ver que son bastante sencillas. Bueno, su tarea será la página 212 y 213. Van a realizar el taller, ¿sí? Van a realizar la parte de demostremos y ahí tienen unos 2 ejercicios en los que tienen que aplicar estas ecuaciones. Tienen que ver qué ecuación pueden aplicar en estos ejercicios. ¿Listo? En la parte C, en la página 213, en el C, van a aplicar el periodo, ¿sí?
la fórmula del periodo, que es 2pi por la raíz cuadrada de la masa sobre K. Tienen desde la 212, es el ejercicio, ¿sí? Entonces ustedes van a ir aplicando todas las ecuaciones que hemos visto hasta aquí. Recuerden, página 212 y 213 la tarea. Si no hay ninguna otra pregunta, nos quedamos ahí y recuerde que el compromiso lo tiene que hacer en base al tema que estamos viendo esta semana, que es la semana 13, que es plurinacionalidad, interculturalidad y Ecuador multiétnico. ¿Cuán orgullosos se sienten ustedes de las raíces que tenemos? ¿Sí? ¿Y qué podrían hacer ustedes para poder preservar todas nuestra cultura, ¿sí? Y las nacionalidades diferentes que hay y las etnias diferentes con sus costumbres? ¿Qué podrían ustedes aportar? ¿Sí? Otros consejos, los de siempre, que si es que sale, tiene que protegerse, lavarse las manos. Cuando usted llegue a casa, darse una ducha. Desinfectar las áreas por las que usted ha pasado, ¿sí? Recuerde que el virus vive sobre las diferentes áreas por muchas horas y en otros materiales por varios días. Entonces, por favor, debemos mantener todas las condiciones de asepsia en nuestro hogar y proteger a nuestra familia y protegernos a nosotros. Sin más que decir, me despido, chicos. Que tengan una bonita tarde, buen provecho. Chao, chao.